En el siguiente video vamos a explicar cómo hicimos la estimación de un modelo econométrico para explicar las ganancias y pérdidas de una empresa. Esto está realizado por David Santiago Peña Florian y Cristian Steven Flores Macías. La industria de expendio a la mesa de comidas preparadas representa una de las actividades más importantes del sector de servicios. Para esto se quiere explicar mediante un modelo económico la rentabilidad de las empresas del sector. Inicialmente se quería explicar este modelo econométrico a partir de la variable ganancias y pérdidas. Sin embargo, con la revisión de literatura y análisis de variables, escogimos el ROE. Este se calcula dividiendo las ganancias y pérdidas entre el patrimonio. Esta medida es útil para evaluar la rentabilidad de una empresa en relación con el capital invertido por sus accionistas. Nuestro primer artículo estudiado se titulaba La utilidad neta y su influencia en la rentabilidad de la empresa Petroperú desde los años 2011 a 2019. Para este análisis se usaron 39 empresas y tenía como objetivo principal determinar la influencia de la utilidad neta en la rentabilidad de la empresa Petroperú S.A. Ellos plantearon tres modelos de acuerdo a las hipótesis generadas. Entonces tenían una primera hipótesis, la cual era si la utilidad neta tiene influencia en la rentabilidad de la empresa. Unas hipótesis específicas que era si la utilidad bruta tenía influencia en el ROE, la utilidad bruta tenía influencia en el ROA y la utilidad bruta tenía influencia en la rentabilidad sobre las ventas de la empresa. Como resultados obtuvieron que la utilidad neta sí tiene influencia en la rentabilidad de la empresa, la utilidad bruta tiene influencia en el ROE de la empresa, la utilidad bruta tiene influencia en el ROE de la empresa y la utilidad bruta tiene influencia en la rentabilidad sobre las ventas de la empresa. El segundo artículo a revisar se tenía por título Análisis econométrico de la rentabilidad de los inversionistas en la industria panificadora y de pastas colombiana. El objetivo del estudio fue identificar las principales causas que están afectando a la rentabilidad de los inversionistas ROE. Para esto se definieron las siguientes variables para usar en la regresión. Como variable explicativa tenemos a la rentabilidad del patrimonio, denominada como ROE. Como variables independientes tenemos al margen bruto, margen operativo, rentabilidad del activo, liquidez, prueba ácida y endeudamiento. Algunos problemas que se evidenciaron en este artículo fue problemas de multicolinealidad en variables como el ROA y el ROE. Sin embargo, no se descartaron porque estos estaban dentro de los márgenes tolerables. Como transformaciones se usó una logarítmica, ya que se quería evitar errores en los estimadores de la regresión. Como conclusiones se llegó a que este modelo explica que el decrecimiento del ROE está marcado por la falta de control en los gastos de operación y la disminución en la capacidad de los activos para generar utilidades. Como tercer artículo investigado tenemos al que se titula Industria ecuatoriana en la elaboración de productos alimenticios, análisis econométrico e indicadores de rentabilidad en el periodo 2010 y 2017. Este estudio lo que pretende es analizar los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos en relación con los índices referentes a lo que son liquidez, solvencia, apalancamiento y rotación de las empresas que pertenecen al sector manufacturero en la elaboración de productos alimenticios. Para el planteamiento del modelo se usaron datos tipo panel y como variables explicativas tenemos al ROE y al ROA. Variables independientes tenemos a la liquidez corriente, a la prueba ácida, grado de apalancamiento, margen neto de ventas y rotación del activo fijo. Como transformaciones en este modelo se usaron logarítmicas para tener una mayor estructura en los datos y estandarización, ya que hay unos datos que vienen en porcentaje o representados como números de veces. Como conclusión de este artículo, concluyeron que la liquidez corriente posee una baja significancia frente a las variables explicativas, la prueba ácida es medianamente significativa y el nivel de apalancamiento tiene una significancia media respecto al ROE, sin embargo está altamente asociado al ROA. De acuerdo a lo presentado anteriormente con los estudios de caso, decidimos escoger las siguientes variables de estudio reportadas a la Superintendencia de Sociedades. Bien, buenos días, tardes o noches. Listo. Entonces, el modelo inicial que estimamos después de hacer el análisis descriptivo especificado en el documento y de la explicación de las variables por parte de mi compañero Cristian es el siguiente. La variable que deseamos explicar es el ROE y la vamos a explicar, o el ideal es explicarla con las variables de margen bruto, ROA, prueba ácida, endeudamiento y liquidez corriente. Entonces, en la base de datos generada tenemos un total de 55 observaciones
y los residuales de las variables mencionadas anteriormente están ahí descritos. El margen bruto tiene un residual del menos 2.203 sin ningún nivel de significancia. El ROA tiene un residual de 1.401 con 3 niveles de significancia, es decir, al 99%. La prueba ácida de menos 0.812, el endeudamiento de menos 0.177 y la constante es de 2.436. El término constant en el modelo pues representa el valor esperado de la variable dependiente cuando todas las variables independientes incluidas en el modelo son iguales a cero. Eh, el R cuadrado que nos arroja este modelo inicial es muy bueno porque explica el 93% del problema o sí, del modelo, explica el 93%, pero al hacer las pruebas de normalidad, especificación y heterocedasticidad, nos vemos que pues, el R cuadrado prácticamente se desmorona, ya que en el test de normalidad, que es el test de Jarque-Vera, tenemos un p-valor extremadamente pequeño. Entonces, esto quiere decir que no hay una distribución normal de los datos en nuestro modelo. Entonces, por tal razón, pues se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos no siguen una distribución normal. Lo ideal para estos tres test es que el p-valor esté cercano al 5%, es decir, al 0.05. Para el test de especificación que se utilizó el test de reset, el reset es el estadístico de prueba, el DF son los grados de libertad, lo usamos de la segunda a la cuarta potencia, entonces tenemos 3 grados de libertad y nos damos cuenta también que el p-valor es muy pequeño, menor al 0.5%, entonces esto indica una evidencia fuerte para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que el modelo de regresión pues, no está especificado correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos omitiendo variables importantes o que en el modelo ya hay variables que no son importantes y no generan pues ningún valor en el modelo. Y por último tenemos el test de Breus-Pagan. En el BP tenemos pues el estadístico de prueba. El DF son los grados de libertad, para este caso son 4, y el p-valor también es muy pequeño. Entonces, esto representa que se rechaza la hipótesis nula, pues porque el modelo cuenta con heterocedasticidad. ¿Y qué es la heterocedasticidad? Se refiere a la situación en la que la varianza del error en el modelo pues, no es constante a través de los niveles de las variables explicativas. Entonces, este modelo hay que replantearlo. Inicialmente lo vamos a hacer mirando de pronto qué datos atípicos hay y se planteará el nuevo modelo para disminuir esos valores tanto en el test de normalidad como el de especificación como el de heterocedasticidad. Bien, entonces, como lo mencioné anteriormente, el primer paso es solucionar la normalidad. Entonces, para solucionar la normalidad de este modelo inicial, vamos a aplicar la función outliers a los residuales del modelo. Esto nos va a arrojar los datos atípicos que se generaron en los residuales del modelo. Entonces, tenemos un total de 7 datos atípicos. La observación número 3, la observación número 21, la 22, la 38, la 40, la 53 y la 54. Una vez conocidos estos datos, vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar data mode y de la base de datos original, que es B de pura raya al piso 1, vamos a eliminar las observaciones mencionadas anteriormente. Una vez esto, pues se genera la nueva base de datos con esas 7 observaciones menos y con esta nueva base de datos, pues vamos a plantear o a estimar un nuevo modelo. De igual manera, vamos a incluir o a sacar algunas variables según el análisis descriptivo que hicimos previamente y también se transformarán algunas variables para tener un resultado positivo tanto en la normalidad, la especificación y la heterocedasticidad. Entonces, para la estimación de este nuevo modelo, en primer lugar, vamos a transformar 3 variables. La primera es el margen bruto y la transformación que vamos a aplicar es el logaritmo. Entonces, podemos ver los datos antes de aplicar el logaritmo y después de aplicar el logaritmo. Tenemos un resumen estadístico pues, que nos muestra las estadísticas más importantes de estos datos, de todos los datos que contenemos en margen bruto. Entonces, podemos ver que el principal cambio fue que cada variable o cada estadística cambió de signo. ¿Qué ventajas obtenemos al aplicar esta transformación? Obtenemos 3. La primera es la reducción de la escala. Entonces, al aplicar el logaritmo, reducimos la escala de los valores. Esto es útil cuando cuando trabajamos con variables que tienen una gran variabilidad, valga la redundancia, en los valores originales. En este caso, el rango de los valores después de aplicar el logaritmo es mucho más estrecho que en los valores originales. La segunda es la linealidad. Al aplicar el logaritmo, entonces, aproximamos una relación lineal entre variables que inicialmente no presentaban ninguna relación lineal clara. Esto facilita el análisis y pues, la interpretación de los datos. Y la última es la estabilización de la varianza. Al aplicar el logaritmo, entonces reducimos la heterocedasticidad, es decir, que la variabilidad de los errores, pues, puede mejorar la precisión de los modelos estadísticos. Entonces, a grosso modo, al aplicar esta transformación, obtenemos una reducción en la escala de los valores y una posible mejora en la linealidad y pues la estabilización de la varianza.
Bien, nuestra segunda variable a transformar es la prueba ácida. La transformación que aplicaremos también es el logaritmo. Entonces podemos ver los datos antes de la transformación y después. Vemos que es similar o los datos se comportan de manera similar después de la transformación a la variable de margen bruto. Cambian de signo a excepción del tercer cuantil y el máximo. Entonces, las ventajas que tenemos al aplicar el logaritmo a esta variable son similares a los que obtuvimos anteriormente. En primer lugar, también tenemos la reducción de la escala. En este caso, pues los valores originales tienen una amplia variabilidad con un rango que va desde el 0.130 hasta el 3.730. Después de aplicar el logaritmo, el rango lo redujimos significativamente entre los valores que van de menos 2.04 hasta 1.31. Entonces vemos que se redujo la escala. La segunda ventaja es que hicimos una transformación a una escala logarítmica. Entonces, al aplicar el logaritmo, se transforma la variable a una escala logarítmica y esto pues nos ayuda a interpretar las diferencias entre los valores de una manera más sencilla y facilita el análisis estadístico. Y por último, pues la linealidad. Entonces, esto nos ayuda a aproximar una relación lineal entre variables que inicialmente no presentaban una relación lineal clara. Y pues esto es útil al realizar análisis de regresión u otros modelos estadísticos. Bien, por último, nuestra última variable transformada para el modelo 2 es la variable total patrimonio. También le aplicamos la transformación del logaritmo y vamos a tener las mismas ventajas que he mencionado en las dos transformaciones anteriores, la reducción de la escala, la transformación a una escala logarítmica. Bueno, y en esta se agrega el manejo de valores negativos. En este caso, los valores negativos en el logaritmo indican que los valores originales están muy cercanos a cero. Entonces, al aplicar el logaritmo, se puede manejar de manera más conveniente esta situación. Bien, entonces ya para la estimación del modelo 2, con las transformaciones que realizamos y con los datos atípicos eliminados, entonces nuevamente la variable que deseamos explicar o la variable dependiente es el ROE y la vamos a explicar con las variables de logaritmo de margen bruto, ROA, logaritmo de prueba ácida, endeudamiento, ingresos operacionales y logaritmo de total patrimonio. Podemos ver que a diferencia del modelo inicial, tenemos dos variables nuevas y una menos. Sacamos la variable de liquidez y agregamos las variables de ingresos operacionales y el logaritmo de total patrimonio. Entonces, para este nuevo modelo tenemos un total de 45 observaciones y los residuales que obtenemos es para el logaritmo de margen bruto menos 0.200, el residual de ROA es de 1.622 con 3 niveles de significancia, el logaritmo de prueba ácida tiene un residual de menos 0.146 con un nivel de significancia, endeudamiento tiene un residual de 0.37, ingresos operacionales tiene un residual de 1.790 con 2 niveles de significancia, y el logaritmo de total patrimonio tiene un residual de menos 0.186 con 2 niveles de significancia. La constante tiene 3 grados de significancia y el R cuadrado total de nuestro nuevo modelo es de el 57%. Entonces esto quiere decir que nos explica del total del modelo nos explica el 57%. Entonces, al aplicar las pruebas a este nuevo modelo, tenemos que, para la normalidad, para este caso aplicamos el test de Shapiro-Wills. ¿Por qué? Porque tenemos menos de 50 datos. Entonces, por esta razón cambiamos el test de Harkevera por el de Shapiro-Wills. Entonces, vemos que la normalidad ya se acerca más, está en el 1%, estamos 4 puntos porcentuales por debajo. eh, entonces, esto quiere decir que de pronto también tenemos datos atípicos. Entonces, la normalidad la podríamos solucionar con esto. Vemos qué especificación ya tenemos una especificación del 27%, mayor al 5%, y heterocedasticidad también ya tenemos una heterocedasticidad del 40%, es por encima 35 puntos porcentuales por encima del 5%. Entonces, para lograr el modelo final, tenemos que solucionar la normalidad y estimar entonces el nuevo modelo dependiendo de la depuración de datos que vayamos a hacer para solucionar la normalidad. Bien, entonces para solucionar ya la normalidad de este modelo 2 y llegar a un modelo final totalmente ajustado, ploteamos los residuales de este modelo y vemos que hay tres datos atípicos, el 10, el 18 y el 24. Entonces, con la función que usamos de igual manera para normalizar la distribución el modelo 1, el outliers, eh, también la vamos a usar acá para depurar estos tres datos atípicos y generar una nueva base de datos, que en total sería menos los 7 datos que depuramos para este modelo, más estos tres sería 10 datos. Entonces, esta nueva base de datos la vamos a llamar data.mode2 y en base a esa base de datos, generaremos ya nuestro modelo final. Bien, entonces para la estimación de este modelo final, eh,
Aparte de la depuración de los tres datos atípicos que vimos anteriormente, también vamos a transformar la variable dependiente o la variable a explicar, que es el ROE. La transformación que aplicaremos es la raíz cuadrada. Entonces ahí podemos ver los datos antes de aplicar la transformación y después. Entonces, ¿qué ventajas obtuvimos al aplicar esta transformación? Reducimos la escala. En este caso, los valores originales tienen una amplia variabilidad con un rango que va desde -5 hasta 73.32. Y después de aplicar la transformación, el rango quedó de 0.1 hasta 8.5. Entonces, vemos que la reducción de escala fue bastante buena. De igual manera, tenemos una estabilización de la varianza. En algunos casos, la transformación de raíz cuadrada puede ayudar a estabilizar la varianza de una variable. Esto es útil en análisis estadísticos donde se asume la homogeneidad de la varianza. Y por último, mejora la interpretación. Entonces, la transformación de raíz cuadrada puede ayudar a interpretar las diferencias entre los valores de manera más sencilla. Entonces, esto, por ejemplo, es más intuitivo para comparar las diferencias entre los valores transformados de 0.4593 y 0.7147 que entre los valores originales de 0.0517 y 0.4360. Bien, entonces con las correcciones que hicimos anteriormente, la depuración de datos atípicos tanto del modelo 1 como del modelo 2, las transformaciones del modelo 2 como la última transformación que hicimos en este modelo, nos generó este modelo final, que es la variable dependiente, que es la raíz cuadrada de ROE, y las variables independientes con las que buscamos explicar el ROE, que es un logaritmo de margen bruto, ROA, logaritmo de prueba de ácida, endeudamiento, ingresos operacionales y logaritmo de total patrimonio. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con todo esto? Eh, El modelo utilizado tiene como variable dependiente la raíz cuadrada de ROE y se regresa en función de varias variables independientes. Bruto, ROA, logaritmo de prueba básica, endeudamiento, ingresos operacionales y logaritmo de total patrimonio. La relación de estas variables se encuentra más especificada en el documento. Aquí por temas de tiempo, pues no ahondamos tanto en el tema. Entonces el modelo tiene un coeficiente constante de menos 0.531 con un error estándar de 0.188. El R cuadrado es de 0.67. Esto significa que el modelo explica el 67.8% de la variabilidad en la variable dependiente. Las pruebas de diagnóstico incluyen el RESET test, el test de Breusch-Pagan y el test de Shapiro-Wilk de normalidad. Entonces, el RESET test nos muestra un valor de 0.37 con 3 grados de libertad en el numerador y 30 grados de libertad en el dominador y un p-valor de 0.76. Esto indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que el modelo está correctamente especificado. El test de Breusch-Pagan nos muestra un p-valor de 0.4846. Esto sugiere que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de homoscedasticidad, lo que implica que la varianza del término del error es constante. Y el test de Shapiro-Wilk nos muestra un valor P de 0.5895. Esto indica que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de normalidad de los residuos del modelo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que logramos solucionar los problemas de normalidad, especificación y heterocedasticidad. Entonces, esto quiere decir que el modelo está bien planteado. Entonces, en resumen, el modelo muestra que el ROA, el logaritmo del margen bruto, la prueba ácida, los ingresos operacionales y el logaritmo de total patrimonio son variables significativas para predecir la raíz cuadrada del ROE. Sin embargo, la variable de endeudamiento no es significativa en este modelo. Además, las pruebas de diagnóstico indican que el modelo está correctamente especificado, no hay heterocedasticidad y los residuos se distribuyen aproximadamente de manera normal. En el modelo final propuesto se observan los siguientes signos. Para el margen bruto, el coeficiente estimado fue negativo, contrastado un poco con el segundo caso de estudio donde su margen bruto les dio positivo. El ROA fue positivo, igual que en el segundo caso de estudio. La prueba ácida resultó ser negativa, igual que en el segundo y tercer caso de estudio. El endeudamiento, su coeficiente estimado fue positivo, igual que en el segundo caso de estudio. En ingresos operacionales, su coeficiente estimado fue positivo y en el total del patrimonio el coeficiente estimado fue negativo. Eh, Algunas variables tienen algunas magnitudes más pronunciadas, como ROA y ingresos operacionales, mientras que otras variables como margen bruto tienen coeficientes más pequeños y no significativos. En la interpretación de las relaciones de las variables encontramos que el margen bruto nos sugiere que un aumento en este podría estar asociado con una disminución en la rentabilidad. En el caso del ROA, su signo implica que un mayor retorno sobre los activos se asocia con una mayor rentabilidad sobre el patrimonio. En la prueba ácida nos sugiere que una mayor liquidez corriente medida por la prueba ácida puede estar asociada con una disminución en la rentabilidad. El endeudamiento mmm, nos indica que el nivel de endeudamiento no está relacionado de manera significativa con la rentabilidad.
En el caso de ingresos operacionales, nos sugiere que un aumento en los ingresos operacionales puede estar asociado con un aumento en la rentabilidad. Y finalmente, en el patrimonio, nos indica que un mayor total de patrimonio puede estar asociado con una disminución en la rentabilidad. Y finalmente, en el sentido económico que les podemos dar a estas variables, los resultados nos indican que el margen bruto nos puede dar un indicativo de que mayores costos de producción dan menor eficiencia en la gestión de recursos, lo cual puede afectar negativamente la rentabilidad. Por otro lado, un mayor retorno sobre los activos refleja una menor generación de beneficios en relación con los recursos invertidos. Esto puede influir positivamente en la rentabilidad. El caso de la prueba ácida es que nos indica que al medir la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, muestra que una menor prueba ácida puede indicar una mayor dependencia de la financiación a corto plazo. Esto nos afecta negativamente la rentabilidad debido a los costos financieros que esto genera. En el caso de los ingresos operacionales, un mayor nivel puede contribuir positivamente a la rentabilidad, mientras que en el caso del total del patrimonio, nos sugiere que un aumento en el total de este no necesariamente se traduce en un incremento proporcional en la rentabilidad. Muchas gracias.